Vamos a la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en el corazón, que está en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 14. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra y después vamos a pedir la dirección del Señor. Si Dios nos ha traído acá esta tarde es con un propósito. Dios es Dios de propósito. Amén. Dice la palabra del Señor así: cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo nada a su padre de lo que pensaba hacer. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Gracias. Jonatán tuvo que descender entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Migmas y el otro estaba al sur delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de estos paganos, dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Vamos a orar al Señor. Padre, damos gracias en esta tarde, Dios maravilloso, que nos das esta oportunidad de poder estar acá reunidos en tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Dios, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta hora hacia toda verdad, que pueda darnos discernimiento acerca de lo que hay en tu corazón y que quieres transmitir en esta tarde a nuestro corazón. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios de planes, Dios de propósito, y que siempre tus propósitos y tus planes siempre serán mejores que los nuestros. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito lo que está pasando acá. Hemos leído acerca de este hombre, Jonatán, y su escudero. Pero vamos a ver un poquito el panorama de lo que estaba aconteciendo en este momento cuando Jonatán decide tomar esta decisión. Estaba Jonatán, hijo de Saúl. En el capítulo anterior, versículo 13, la palabra señala que había acontecido algo con Saúl. Y era el hecho que él había desobedecido. Y por esta desobediencia viene el profeta y declara algo que estaba en el corazón de Dios. Dice: «¿Qué tontería?», exclamó Samuel. «No obedeciste al mandato que te dio tu Señor, tu Dios. Si lo hubieras obedecido al Señor, habrías establecido tu reinado para siempre en Israel. Pero ahora tu reino, dice, tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no has obedecido al mandato del Señor». Imagínense en lo que estaba pasando la nación de Israel con respecto a quién era su rey. Y recuerde lo que dice ahí, dice que, pero el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Estaba en esto y fíjese que había una situación con los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que odiaba a los israelitas y lo único que querían era eliminarnos. ¿Y qué es lo que hicieron los filisteos? Dice la palabra que reunieron un tremendo ejército poderoso. Este ejército contaba con 3,000 carros de guerra. Imagínense, 3,000 carros de guerra. Y decía que también habían 6,000 hombres para conducir dichos carros. Es decir, dos hombres por cada carro. 3,000 carros, 6,000 hombres. Vaya anotando ahí, por favor. Vaya haciéndose la idea de este ejército. Pero además, dice la palabra, que había tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. ¿Usted puede contar los granos de arena a la orilla del mar? ¿Lo puede hacer? Es imposible.
tampoco estos guerreros se podían contar. Así que imagínense el tremendo ejército que tenían los filisteos. ¿Qué pasó con los hombres de Israel? Dice que los hombres de Israel se vieron en gran aprieto en el que estaban y presionaron. ¿Sabe lo que empezaron a hacer? Trataron de esconderse en cuevas, en matorrales, en rocas, en hoyos, cisternas. Inclusive algunos, dice la palabra, que escaparon. Es decir, se fueron del lugar. Abandonaron a su rey, abandonaron a su pueblo. ¿Por qué? Por temor. Entonces, habían algunos que estaban escondidos, que estaban cuidando sus vidas. Y otros, dice llanamente, decidieron escapar. Imagínense el panorama que había. Cuando Saúl, dice la palabra que cuando Saúl empezó a contar los hombres que quedaban, señala que quedaban solamente 600 hombres. Oye, que el panorama malo. 600 hombres contra 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlo y tantos guerreros, dice, como los granos de arena de la orilla del mar. No es un buen panorama. Y la cosa se pone más mala todavía. Porque dice que el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Qué hacemos con eso? Imagínense, un ejército que no tenía espada y que no tenía lanza contra un ejército que estaba pero súper armado. Y dentro de esos 600 hombres, solamente 2 tenían espada, Saúl y su hijo Jonatán. ¿Por qué no tenían espada? La misma palabra nos dice lo siguiente, dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Y esa era la razón porque no tenían armamento. Un panorama desolador frente a eso. Por eso que algunos se escondieron. Por eso que otros lisa y llanamente decidieron escapar frente a este gran adversario. Como decía, es un panorama deprimente, una circunstancia aterradora para muchos, una circunstancia pero muy adversa. Como circunstancias adversas que todos en un momento tenemos que vivir. Como enemigos que siempre en un momento vamos a tener que enfrentar. Y tenemos 2 oportunidades. Escondernos o escapar. Pero hay una tercera cosa que podemos hacer. Pero dejémonos por ahí mientras tanto, porque eso es lo que hicieron los hombres. Frente a la situación adversa, escaparon y se escondieron. Dejaron a su pueblo, dejaron a su rey, dejaron a sus líderes por una situación adversa. Y nosotros debemos tener el cuidado, cada uno de nosotros. Somos parte del pueblo de Dios, pero tenemos que ser parte del pueblo de Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. En todo momento. No podemos decidir ser parte del pueblo de Dios solamente cuando las cosas andan bien. No solamente puedo apoyar al liderazgo cuando las cosas andan bien. Tenemos que estar juntos en todo momento porque somos un solo pueblo. Y nunca Dios dijo que no habrían dificultades. Nunca Dios dijo que no nos íbamos a enfrentar a algunos gigantes. Nunca el Señor dijo que en esta tierra las cosas iban a ser todas planitas. El Señor dijo en un momento, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Van a tener aflicción, dijo, pero confíen en quién, en mí, dice. Yo soy el líder, dijo Jesús. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, ustedes también lo pueden vencer. Pero en medio de todo este panorama tan adverso,
Dios siempre cuenta con hombres. Dios siempre. Y en este caso hay un hombre llamado Jonatán. Jonatán, la traducción de su nombre es un don de Dios. Y vaya que necesitaba un don maravilloso este pueblo en ese momento. Un don de Dios. Pero también este hombre, Jonatán, tenía un escudero. Pero no era cualquier escudero. Era un escudero comprometido. Algo que se ha perdido en este tiempo, el compromiso. No solamente la iglesia, a nivel mundial se habla de que la gente no quiere establecer compromiso. ¿Por qué piensa usted que a veces la pareja dice, no, mantengámonos así nomás, ¿para qué nos vamos a casar? ¿Sabe por qué? Porque no quiere compromiso. Así que si usted está en esa y el varón no quiere adquirir compromiso, entonces quiere decir que no es nada firme. Dios necesita gente comprometida. Y este escudero era una persona comprometida. Un escudero era una persona de confianza. El escudero era una persona leal. El escudero tenía que ser una persona sincera. El escudero tenía que ser una persona valiente. ¿Cuántos escuderos necesita la iglesia hoy en día? ¿Cuántos escuderos necesitan las familias chilenas hoy en día? Personas que sean fieles, que sean leales, que sean sinceros, pero que también estén dispuestos y sean valientes. Recuerde que la Escritura dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, está este hombre, Jonatán, comprometido. Y fíjese que quiero leer algo de lo que dice en el libro de Crónicas. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Está hablando acá de Josafat, un buen rey. Dice que siguió los caminos de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Es decir, seguía a Dios a media. ¿Y sabe por qué seguimos a Dios a media? Porque Él no está reinando acá. Porque hay otras cosas, hay otros ídolos que están reinando acá. Por eso nunca vamos a poder seguir al Señor completamente y comprometernos con Él mientras no lo tengamos acá sentado en el trono de nuestro corazón. A veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor no me usa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor no me usa? Lo primero que Dios necesita para poder usar nuestras vidas es que estemos comprometidos con Él, con su causa y con su iglesia. Hay mucha gente que en este tiempo dice, yo amo a Dios con todo el corazón, pero no quiero saber nada de la iglesia. Usted no puede separar a Dios y la iglesia porque Dios ama a su iglesia. Ama a su iglesia. Aunque es imperfecta, va camino a la perfección. Pero este Dios perfecto ama a la iglesia. ¿Por qué no tendríamos que nosotros amar a la iglesia del Señor? Entonces dice, no se comprometieron completamente para seguir a Dios. Dios no estaba en primer lugar. ¿En qué lugar está Dios en nuestro corazón en esta tarde? ¿Qué lugar está ocupando Dios en nuestro corazón? ¿Qué lugar está ocupando Dios en nuestras decisiones? ¿Qué lugar está ocupando Dios en nuestra familia? Dice la palabra que Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero dice la Escritura que no le avisó a nadie, ni siquiera a su padre, lo que pensaba hacer. Imagínense un tremendo ejército. Y Jonatán, movido por el Espíritu,
él decide dar un paso de fe, de confianza en el Señor. La avanzada era un grupo de soldados de ejército o una expedición que se adelantaba al resto para observar al enemigo y para así avisar del peligro. Entonces, ¿qué es lo que dice Jonatán a este escudero? Crucemos hasta la avanzada de estos paganos. Tal vez el Señor nos ayude. Tal vez, dice el Señor, nos ayude. Y aquí quiero, en lo que sigue, responder a lo que aparece en el título. ¿Hay algo que pueda detener al Señor? Y dice acá la palabra del Señor: crucemos hasta la avanzada de esos paganos, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Nada puede detener al Señor. Ninguna cosa. No hay cosa que pueda, ninguna persona, no hay gobierno, no hay ejército que pueda detener al Señor. Si el Señor tiene un plan para usted, si el Señor tiene un propósito, nada puede detener al Señor, excepto que yo renuncie a ese propósito. ¿Por qué? ¿Por qué nada puede detener al Señor? Porque para Él no hay nada que sea imposible. Nada. No hay absolutamente nada que sea imposible. Y lo podemos comprobar. ¿Sabe por qué estamos acá? La palabra dice que yo y usted estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y que íbamos a dónde? Dígalo. ¿A dónde iba usted y yo? Al infierno. Es la verdad. Pero dice que ahí Dios no... Él, su gracia y su misericordia, hizo el milagro de darnos la oportunidad de perdonarnos y nacer de nuevo. Y nuestro destino cambió, porque ahora vamos a la vida eterna. Nada es imposible para Dios. Entonces, dice que estaban ahí y dice, Jonatán dice, Dios puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Porque la batalla la tenía claro Jonatán. Él sabía que no era su batalla, sabía que esta batalla era del Señor. Sabía que el Señor tenía la victoria. Y por eso que Jonatán se anima. Y por eso que tenemos que animarnos nosotros frente a los momentos de adversidad, frente a donde se ve todo negro, donde se ven las situaciones, pero negrísima. Es ahí donde nosotros tenemos que poner la mirada siempre en el Señor, en su palabra. El gran problema es que hemos dejado su palabra de lado. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y una de las cosas que ha dejado de hacer el creyente es tener contacto con la palabra. Y eso es fatal. Porque déjeme decirle, cuando viene el momento difícil, ¿qué va a recordarle el Espíritu Santo a usted? El Espíritu Santo no encuentra qué echar mano, porque no hemos invertido tiempo en la palabra. ¿Y sabe por qué no invertimos tiempo en la palabra ni en la oración? Porque nos creemos autosuficientes. ¿Y cuándo nos damos cuenta que no somos autosuficientes? Cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene el despido o cuando viene la situación difícil. Pero Dios ahí está para tendernos la mano. Porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Entonces dice, Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Acá no depende del número, sino que haya gente dispuesta y que tenga fe y le creamos al Señor. La situación mundial no está fácil. La situación en nuestro país no está fácil. Pero tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Mire, ¿y cuál fue la respuesta del escudero? La respuesta del escudero a lo que señaló Jonatán, le dijo el escudero, haz lo mejor que te parezca. Respondió el escudero, yo estoy contigo, decidas lo que decidas. ¿Sabes lo que es eso? Fidelidad. El escudero sabía que podía perder hasta la vida. Él sabía, imagínense contra quién iban. Llevan 2 hombres solamente.
Pero el escudero le dice, al líder le dice, haz lo que mejor te parezca. Respondió el escudero, yo estoy contigo, decidas lo que decidas. Oiga, a mí me gustaría tener un escudero así. Así que se animaron y dice que empezaron a escalar usando los pies y las manos. Y mientras hacían eso, dice, los filisteos caían ante Jonatán. Y fíjese que hay un detalle acá. Y su escudero mataba a los que venían por detrás. El escudero tiene que cubrir a su líder por la espalda. Necesitamos gente todos necesitamos a alguien que esté detrás de nosotros. No para pegarnos una puñalada, por supuesto, sino para guardar nuestra espalda. Entonces, no era un tema fácil. Y sabe que estaba recordando, a Josué. Cuando Dios le dijo, tenían que tomar, ¿se acuerda? Tenían que tomar Jericó. Dios le dijo a Josué que tenían que dar 7 vueltas. O sea, primero le dijo, los primeros 6 días van a dar una vuelta alrededor de Jericó. Pero el 7º día van a dar 7 vueltas. ¿Usted cree? Son 13 vueltas. ¿Usted cree que en esos días, en las vueltas que se daban, alguno no habló contra Josué? Y dijo, no, este gallo está mal. Algo tiene que haber pasado. Y algunos tienen que haber quedado en el camino. Pero Josué, ¿sabe lo que tenía? Una palabra del Señor. Y es lo único que necesitamos para avanzar, una palabra del Señor. Es lo único que necesitamos para avanzar, para seguir adelante, una palabra del Señor. Nada más que eso. Tal como el centurión que le dijo a Jesús, Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué necesita usted para creerle al Señor? ¿Qué necesito yo para creerle al Señor? Que nos dé prueba. Aquí está la palabra del Señor. Aquí está lo que el Señor quiere de nosotros. Aquí está la palabra que trae fe a nuestro corazón. Y es esta palabra a la que tenemos que recurrir todos los días para poder caminar en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que dijo Jonatán? Dice la palabra, vamos, el Señor nos ayudará a derrotarlos. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que el ejército filisteo comenzó a dispersarse. Hubo un gran terremoto, una confusión tremenda en el campamento filisteo, cada vez más fuerte. Se llegó a tal punto la confusión que había ahí, que los filisteos empezaron a matarse unos con otros. Unos con otros. Se provocó una confusión. Y ese tremendo ejército, imagínense, que era incontable, empezaron a matarse unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios es el que estaba peleando por Israel. Y es Dios el que pelea por nosotros. Y no debemos olvidarnos. El gran problema en este tiempo es que nosotros estamos mirando, como dice ese gigante, estamos mirando las circunstancias, pero no estamos mirando al Señor. No estamos mirando, no estamos creyendo a su poder, no estamos creyendo a su palabra. Y tenemos que volver hoy a creer en el Señor, a mirarlo a Él, a confiar en su palabra y saber que si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él lo hará.
¿Le ha dado una palabra al Señor a usted? Con mi esposa, el Señor nos dio una palabra. ¿Sabe cuánto tiempo tuvimos que esperar para que se cumpliera esa palabra? 20 años. 20 años. ¿Esperaría usted 20 años? Y en medio de esos 20 años no veíamos absolutamente nada. Y muchos decían, no va a pasar nada. Pero el Señor a los 20 años cumplió su palabra. Y hemos sido desafiados, y hemos sido probados. Y usted ha sido probado, ha sido desafiado. Y las circunstancias en un momento pueden decirnos, no se va a cumplir el propósito. No, esto no va a resultar. Pero Dios ha dado una palabra. Este mismo lugar, partimos levantando este lugar con la ayuda del Señor. Por milagro del Señor estamos acá. Y cada vez que venimos acá y decimos, Señor, tú tienes que tener un tremendo propósito. Por algo permitiste que se levantara este lugar. ¿Usted cree que Dios hace cosas sin propósito? La cosa no se ve muy bien a nivel mundial. Pero déjeme decirle que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y usted tiene que prepararse. No tiene que esconderse en las cuevas. Ni menos escapar, por hermano. Porque se va a perder la bendición. Y necesitamos ser parte de esto. Necesitamos ser estos Jonatán. Necesitamos ser estos escuderos que están ahí en este momento que es difícil. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir su propósito. Ahora, ¿qué pasa si Jonatán no hubiese estado dispuesto? ¿Qué pasa si ese escudero no hubiese estado dispuesto? Dios hubiese tenido que hacer de otro hombre o de otra mujer. Pero Dios lo hará. Dios va a cumplir el propósito, hermano. El único imprescindible, ¿sabe quién es? Es el Señor. Estuvimos en una reunión con hace unos días donde estaba el pastor Barrio y hubo un pastor invitado. Y el pastor dijo que partió diciendo que ya todo cambió, o sea, el cambio cambió. Ya nunca más va a ser todo igual, nunca más va a ser todo igual. Y compartió una palabra muy hermosa, pero ¿sabe? Yo me quedé con algo que él mencionó y que es lo que he guardado en mi corazón. Él dijo, hace muchos años, esto de que querer que la iglesia desaparezca no es algo nuevo. Querer que la palabra del Señor desaparezca no es algo nuevo. Pero el Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? No van a prevalecer. No van a prevalecer. Porque Él es Dios. Él ha declarado una palabra. Y esa palabra se va a cumplir. Porque Él es Dios y es soberano. Él no depende de las artimañas del enemigo. El Señor ha decidido trazar un plan. Ya ha decidido trazar un plan para su vida. Ha decidido un plan para mi vida. Ha decidido trazar un plan para nosotros como congregación, como iglesia del Señor. Y lo único que Dios necesita es fidelidad. Que le creamos. A pesar de las circunstancias. Que sigamos creyendo en Él. Yo le voy a decir algo, mire. Para mí esto es un milagro. A lo mejor para usted no lo es, pero para mí lo es. Hoy yo puedo, como dice, andar con manga corta, ¿ya? Hay una enfermedad que se llama psoriasis, y hay un tema que pasa conmigo. Ya han habido tiempo en que yo no puedo andar así. ¿Sabe por qué? Porque me cubre todo esto de una forma increíble. Y muchas veces he orado al Señor, yo he recibido milagros de sanidad del Señor, pero cada cierto tiempo me pasa este tema. Y cada vez que me paro frente al espejo y veo esta situación, ¿sabe lo que le digo al Señor? Independiente de lo que estoy viendo, Señor, yo le creo a tu palabra. Le creo a tu palabra. Porque no, dice que la fe no es un tema de lo que yo vea, es un tema de lo que yo creo.
Usted es un hijo de Dios. Dios ha puesto talento en usted. Dios ha puesto talento, ha puesto dones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activar esos dones, activar esos talentos. Pero no se mire usted. Le dije a una hermana el otro día, no mire la edad que usted tiene. Caleb, ¿sabe a los cuántos años dijo, deme la tierra que me pertenece, la tierra que se me prometió a mí? Han pasado, dice, 40 años en el desierto y ahora tengo 80 y tantos años, pero yo voy a conquistar ese monte. Entonces no tiene que ver con un tema de edad, tiene que ver con cuánto le creo al Señor. Y lo que Dios necesita en este tiempo son hombres como Jonatán. Y necesita escuderos que se levanten para después liderar. Porque el líder tiene que pasar primero por ser un escudero. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sea líder, usted va a necesitar un escudero también, que le guarde la espalda. Y como dice la palabra, lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y yo le creo al Señor. Y esto no lo sabe el pastor Sergio, el pastor Miguel, no le dije a nadie, pero yo quiero hacer algo que Dios puso en mi corazón hace 2 días, cuando estaba preparando la palabra. Y yo quiero invitar a todos los adolescentes que se pongan de pie, a los niños que están ahí, al lado suyo, que se pongan de pie. Por favor, pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Que los jóvenes también se puedan poner en pie. Por favor, pónganse en pie los